bueno que el Señor nos permita reunirnos con un solo propósito, ¿verdad? Adorar su presencia, venir a buscar su rostro. ¿Cierto que sí? Gloria a Jesús. Así que le bendecimos también a las personas que están conectadas por Facebook, por YouTube. También le bendecimos y sabemos que esta palabra también va a llegar hacia sus casas. Gloria a Jesús. Bien, amados, quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. Libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aleluya. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta Biblia con el que no tiene. Aleluya, gloria al Señor. ¿Todos lo tenemos? Voy a leer para ustedes, vamos a leer ese solo versículo. Salmos capítulo 46, versículo 10. Dice: Está quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Vamos a orar. Incline su rostro allí. Dígale al Señor que le hable. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Jesús, porque tú eres bueno, tú eres especial. Pedimos que en esta noche tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es como martillo que quebranta la piedra, Señor. Quebranta dentro de nosotros, endereza las áreas de nuestra vida, Señor, que están torcidas. Y permítenos, Señor, ser mejores personas, que podamos asemejarnos más a ti y que tu palabra cumpla el efecto por el cual es enviada en esta noche. Pedimos que tu presencia fluya, Señor, mientras estamos aquí. Tú nos respaldes, tú guardes todo lo que nosotros dejamos en casa para poder sacar este tiempo especial y poder bendecirte y adorarte, Señor. Señor, llévate toda distracción, todo aquello, Señor, que quiere, Señor, interponerse en contra de esta palabra. Permítanos recibirla con fe, permítenos recibirla con sabiduría y con todo lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre, nos colocamos en tus manos, porque en tus manos somos un canal de bendición. Porque guiados por ti, Señor, somos efectivos y decimos lo que realmente tenemos que decir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero déselo fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, que Dios se lo merece. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, colóquese cómodo. Bueno, no tan cómodo. ¿Ok? Cómase las crispeticas ahí. Vamos, que ya va a rodar la palabra del Señor. Ok, este mensaje quiero titularlo Camino hacia la intimidad o niveles hacia la intimidad. Ok. Caminos hacia la intimidad. Creo que ese fue el tema, el título que el Señor ha colocado en nuestro corazón desde mucho tiempo. Ok, gloria a Jesús. Por lo general, cuando
cada uno de nosotros, cuando revisamos en la Biblia la palabra intimidad, es una palabra que aparece muy pocas veces en las Escrituras. Sin embargo, podemos encontrar un significado implícito de textos, de historias, que realmente nos hablan de tener una intimidad con Dios. La Biblia dice en el Salmo capítulo 25, versículo 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, aquí la palabra intimidad lo que significa es una reunión secreta. Significa un consejo íntimo. Cuando por lo general una persona quiere tener intimidad, privacidad con la otra, no puede hacerlo a la vista del público. Usted no puede hacerlo en plena vía o en plena calle. Necesita un momento de privacidad con esa persona. Necesita un momento de intimidad donde las dos personas estén solas y puedan abrirse completamente la una a la otra. De hecho, eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo de cómo cada uno de nosotros teníamos que orar. Jesús dijo: cuando ustedes oréis, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Dios quiere tener momento a solas con nosotros. Ese es el gran deseo de Dios con el ser humano, y debería ser nuestro más grande deseo. Nuestro más grande anhelo debería ser pasar a solas en la presencia de Dios. Sin embargo, la intimidad no se da de la noche a la mañana. Es un proceso que muchas veces requiere tiempo, paciencia, constancia, perseverancia. Requiere esperar hasta que podamos tener intimidad con el Dios eterno. Por ejemplo, si dos personas del sexo opuesto se conocen, ellos comienzan siendo unos compañeros de la universidad o comienzan siendo hermanos de la congregación, y pueden que se saluden, pueden que se conozcan, pero tienen un nivel de confianza limitado. Si ellos quieren pasar su nivel de confianza aún mayor, tienen que pasar de ser compañeros a ser amigos. Luego de ser amigos, se convierten en novios, donde el nivel de confianza crece. Pero hay un momento en que el hombre le propone matrimonio, se casan, y ahí es donde ellos se muestran sin filtros, sin máscaras, tal como son, porque tienen una intimidad. Y eso no se consiguió, escuche bien, de la noche a la mañana. Fue un proceso que requiere tiempo, que requiere perseverancia, que requiere constancia, hasta llegar al punto donde las dos personas se vuelven uno solo. Entonces, en esta noche, escúcheme bien, en esta noche yo le quiero hablar de unos niveles, o le quiero hablar de unos pasos que usted no me va a entender, me voy a hacer entender bien de lo que Dios quiere, hacia dónde nos quiere llevar Dios, paso a paso, nivel a nivel, hacia dónde nos quiere llevar y hacia dónde tenemos que estar. Así que, ¿usted está listo hoy? Aleluya. Aleluya. Ok, lo primero que le quiero decir es que lo primero que tenemos que tener es una unión con Cristo. Una unión con Cristo. Todo parte
de que nosotros estemos unidos a Jesús. La Biblia nos habla varias comparaciones o alegorías donde nos habla de nuestra unidad con Él. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. Ahí nos está hablando de la unión que nosotros tenemos con Jesús. Cristo viene siendo la raíz. Cristo viene siendo la semilla que fue sembrada en la tierra, fue sembrada en este mundo por el Padre. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre sembró a su propio Hijo Jesús en la tierra como una semilla. Y esa semilla creció, y esa semilla germinó. Se hizo un árbol frondoso que es su iglesia, cuya rama somos nosotros. Nosotros somos los gajos llenos de frutos que hacemos visible a Cristo aquí en la tierra. Pero si andamos desconectados de Dios, si andamos alejados de Dios, si andamos apartados de Dios, estamos muertos. Somos como una rama que es cortada de su árbol. No se puede alimentar de los nutrientes que vienen de la raíz. No puede dar fruto, no puede hacer nada, porque está completamente desconectada de donde tiene que estar conectado. Pero cuando nosotros estamos unidos a Jesús, entonces Jesús puede proporcionarnos todo lo que está en Él. Puede darnos su santidad, puede darnos su pureza, puede darnos su posición, puede darnos su trono, puede darnos el cielo, puede darnos la salvación, única y sencillamente con estar conectados a Jesús. Cuando tú y yo estamos conectados a Cristo, recibimos, nos hacemos partícipes con Él. Lo que está en Cristo pasa hacia nosotros. No se trata de nuestra santidad, se trata de su santidad en nosotros. No se trata de nuestra pureza, se trata de su pureza en nosotros. Él fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó al tercer día, se hizo inmundo, se hizo impuro y nos entregó de su pureza y de su santidad. Entonces escuche bien, cuando estamos unidos a Jesús, Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Todo inicia de la cabeza. Por eso dice la Escritura que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque lo que reciba Cristo lo vamos a recibir nosotros. Cristo está sentado en un trono. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oye, esa es la buena noticia. La buena noticia es que tienes la riqueza que tiene Cristo. La buena noticia es que así como es el Hijo de Dios, nosotros somos hijos adoptados. Así como Cristo es la promesa, nosotros somos la promesa. Somos los descendientes de Abraham, porque estamos unidos a Él. Ahora, unión no es lo mismo que comunión. Escuche eso. Usted puede estar unido por un apellido. Usted puede estar unido por los grados de consanguinidad. Pero a pesar de que tiene la misma sangre, a pesar de que tiene el mismo apellido, eso no quiere decir de que usted tenga comunión, que usted tenga una relación, que usted trate. Incluso yo tengo familiares que tienen mi mismo apellido, tienen mi misma sangre, pero yo ni siquiera los conozco. Nunca he hablado con ellos.
Entonces hay gente que lo une una denominación, que lo une un concilio, que lo une un trabajo, que le une un partido político, una ideología. Pero a pesar de que algo los une, no tienen comunión los unos a los otros. Cuando Dios nos llama a tener no solamente unión con Cristo, sino también a tener comunión. La Biblia dice, escuche bien, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos un espíritu con Jesús. Nuestro espíritu se une al espíritu de Cristo. Somos uno con Él. Ahora usted se estará preguntando, usted que no conoce a Jesús, usted que apenas está escuchando de estas cosas, ¿cómo me uno a Cristo? Pues sencillo, la unión con Cristo se realiza por fe. No tienes que hacer absolutamente nada, solo tienes que aceptarlo, solo tienes que recibirlo. La Biblia dice que la salvación es por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Cuando invocas a Jesús, el Espíritu Santo hace su obra y te conviertes en uno con Él. Usted está aquí y ya se fue, pero no parece con ese entusiasmo. Vas a tocar decir entusiasmo. Escuche, la Escritura nos dice que había un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Escuche, y los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, no eran bien vistos dentro del marco cultural político de aquella época, porque los publicanos cobraban, dicen algunos historiadores, un 20% más de las tarifas de los impuestos. Usted se podrá imaginar el odio que le tenía a la gente. La gente los aborrecía, tanto así los odiaban que no le aceptaban recibir ofrendas en las sinagogas, no les permitían hablar con ellos. Los consideraban unos traidores a la patria, a la nación de los judíos, porque siendo judíos servían a una nación que era su enemiga. Ahora Zaqueo no era publicano, era jefe de los publicanos. Quiere decir que recibía una comisión por cada publicano que robaba. Ahí se explica la gran riqueza, la abundancia que tenía Zaqueo. Tenía un corazón perverso, un corazón egoísta, un corazón duro tenía Zaqueo. Zaqueo tenía un corazón mezquino, así era el corazón de él. Pero dice la Escritura que entrando Jesús en Jericó, dice la Biblia que él procuró ver quién era Jesús. Quiero conocer a ese hombre que tanto se habla, que tanto se dice. Y la Biblia nos dice que como era pequeño de estatura, no lo podía ver. Así que Zaqueo se montó a un árbol sicómoro de una altura considerable y ahí escondido diciendo: aquí nadie se va a enterar que yo estoy yendo a la iglesia. Aquí nadie me va a ver que tengo una Biblia. Aquí nadie me va a ver que estoy escuchando el evangelio y la palabra del Señor. Aquí nadie se entera. Así hay gente que quiere seguir a Jesús escondido en el árbol, sí, que nadie lo vea, nadie se entere, pero entre más te escondas, más Dios te ve. Por eso Jesús, cuando iba pasando por ese lugar, le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo descendió a prisa, y dice la Biblia que le recibió gozoso. La Escritura dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere hacerte uno contigo. Zaqueo, cuando estaba en su casa con Jesús, que lo que tipifica es la unidad con Cristo, mientras él estaba allí, él se puso en pie y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro, porque no puede permanecer siendo uno
uno con Jesús y teniendo aquellas cosas que te separan de Dios, en este nivel, escuche bien, o en este paso, es cuando decides renunciar a las cosas del mundo, a motivaciones incorrectas. Es cuando dejas de ser egoísta, de ser mezquino, de ser avaro, de ser duro. Es cuando tú, bendita sea la gloria del Señor, dejas de tener ciertos hábitos, dejas de andar con ciertas amistades, dejas de ver ciertos programas prohibidos, porque sabes que esas terceras cosas se están interfiriendo, se están metiendo en tu relación con Dios. Hasta que tú no quites, hasta que no nos renunciemos a aquello que nos separa de Dios, no vamos a poder tener una unidad con Jesús. Dios es celoso. Dios no quiere nada en la mitad que intervenga, que estorbe la relación que Él quiere tener con nosotros. Escuche. Entonces, ahora, como somos uno con Jesús, ahora te identificas con Cristo. Quiere decir que todo lo que le pasó a Cristo tiene que ver contigo. Todo lo que le ocurre a Jesús tiene que ver con nosotros. Esto quiere decir que el día que Jesús murió, no murió Él solo, tú moriste con Él. El día que Él resucitó, no resucitó Él solo, tú resucitaste con Él. El día que Él fue sepultado, ese día fue sepultado tu viejo hombre, ese día fue sepultado tu vieja vida. El día que Él resucitó, resucitaste con Él. El día que Él ascendió al cielo, los cielos se te abrieron de par en par. El día que la carne, el pecado, fue crucificado en la cruz, ese día tu pecado y mi pecado fue crucificado también en aquella cruz, y Cristo nos regeneró y nos hizo una nueva vida, una nueva persona, nos dio el cielo, heredamos lo de Jesús, porque nos identificamos con Él. Vamos, déselo fuerte. Aleluya. Ahora escuche bien. Entonces, usted tiene que estar unido a Jesús. Tiene que permanecer unido a Él. Porque una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa es que nosotros estemos con Dios. Es diferente. Ahora escuche bien. Sin embargo, muchas personas no tienen comunión con Él. La palabra comunión es una palabra griega, es la palabra koinonía, que tiene varios significados. Uno de los significados que tiene es tener algo en común. Es decir, hay gente que está unida a Jesús porque tiene algo en común. También lo que significa, escuche bien, es participar con, participamos con Cristo. Pero también significa comunicación. La palabra comunión significa comunicación. En primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 9, la Biblia dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir que la comunión es un llamado. Dios te llama a tener comunión con su Hijo Jesús. Dios nos llamó a hablar con Jesús, a charlar con Él, a dialogar con Él, a pasar tiempo con Él. Y Dios no es como nosotros. Dios no es como los hombres. Él está disponible las 24 horas del día. Él puede dialogar con nosotros. Él no nos deja en visto. Él nos contesta los WhatsApp. Él nos responde los correos electrónicos. Nos contesta las llamadas, porque su palabra dice: clama a mí
y yo te responderé. Escuche, quiero explicarle esto de la comunión. Escuche. Téngame paciencia, déjeme seguir ajustando la tuerquita un poquito más. Escuche bien. La Escritura nos dice que en una ocasión la nación de Israel fue llevado cautiva 430 años en Egipto. ¿Cuántos saben eso? 430 años. Y Dios le explicó detalladamente a Moisés. Le digo, Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Es decir, entre más milagros él vea, entre más señales él vea, va a haber 10 plagas. Todo lo que pase, él se va a volver más obstinado, más orgulloso, más altivo. Su corazón se va a endurecer. Así que cuando ellos parten de los 430 años de esclavitud, el corazón de Faraón se endureció más. Y él dijo, no puede ser que se escape. Y tomó todo su ejército, la gente de a caballo, sus armas. Era el ejército más poderoso en aquella época. Era una potencia mundial. Y decidió perseguir a la nación de Israel. Así que cuando ellos van camino, van saliendo de la tierra, la nación de Israel, ellos se encuentran con un poderoso mar rojo que está delante de ellos. Los hijos de Israel alzaron sus ojos, y cuando ellos alzan los ojos, ve que vienen de camino, que los egipcios se acercaban con todo su ejército. Empezaron a empecinarse contra Moisés, a culpar a Moisés, a decirle, Moisés, ¿fue esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Es mejor servir a ellos que morir aquí nosotros en este desierto. Y la Escritura dice que Moisés empezó a predicarle. Les dijo, no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pero qué fácil es predicar. El problema era que mientras estaba predicando, todavía los egipcios seguían acercándose. Y a mí me llama la atención, escúcheme bien, porque Dios le responde a Moisés y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Escuche bien esto. La Biblia no dice en ningún pasaje, no se nos dice que Moisés haya ido aparte a una habitación a orar, porque no la había. Había desierto a la derecha, desierto a la izquierda, tierra por todos lados, el mar rojo que estaba de frente y los ejércitos detrás. La Biblia no dice eso. La Biblia tampoco dice que Moisés tenía una habitación especial donde Moisés oraba. Porque la habitación especial era el monte Sinaí y Moisés todavía no había llegado al monte Sinaí. Así que esto quiere decir que cuando Dios le responde a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí?, le responde en su interior, le responde en su corazón, le responde dentro de él. En su corazón, en su interior, Moisés empezó a clamar a Dios, empezó a gemir, empezó a llorar, empezó a orar, empezó a pedirle a Dios, y Dios le respondió en el corazón de Moisés. Así que cuando tú clamas desde el corazón, cuando tú gimes desde el corazón, cuando tú lloras desde tu corazón, cuando conversas con Dios desde tu corazón, a eso yo le llamo comunión. Cuando el altar de oración son tus pensamientos, cuando el altar de oración, tu aposento es tu corazón, es tu interior. Escúchame bien, cuando tu corazón se convierte en tu aposento donde Dios habita, donde Dios se comunica contigo, entonces Dios tiene comunión contigo.
Dios quiere que tu corazón y mi corazón sea el aposento, sea la habitación donde Él hable, donde Él se declare, donde Él se manifieste a nosotros. Le voy a poner otro ejemplo. La Escritura nos dice que había un hombre llamado Daniel, por allá en el libro de Daniel capítulo 10, y nos dice que este hombre estaba en el reinado de Ciro de Persia, y mientras él estaba en el mar, Daniel estaba junto al río. Daniel había hecho 21 días de ayuno, y a los 21 días a Daniel se le apareció un ángel. El ángel tenía ojos de fuego, su rostro era como relámpago, tenía un cinto de oro, su piel era como bronce bruñido. Dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas. Cuando Daniel ve esta figura, él cae privado en el suelo. Y claro, ¿quién no? Usted conoce que tiene ojos de fuego porque lo lee en la Biblia, pero en ese tiempo eso era nuevo para Daniel. Conocer a alguien que viene con ojos de fuego, con esa voz como estruendo de muchas aguas, con un fuego hacia alrededor, con un resplandor. Claro, él vio esa criatura y él dijo: Señor, Señor, sálvame. Y ¡pah! Cayó allí privado. Pero la Escritura dice que el ángel lo tocó y le dio fortaleza. Entonces le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, mire lo que dice: fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sabes qué era lo que le estaba diciendo el ángel? El ángel lo que le estaba diciendo a Daniel: cuando tú apenas ibas de camino al ayuno, cuando tú apenas lo estabas pensando, cuando solamente era una intención, cuando solamente era un deseo en tu corazón, cuando estabas pensando y meditando y diciendo: Señor, voy a ayunar 21 días de ayuno para que tú me descifres, para que tú me puedas interpretar las visiones, los sueños que he tenido. No los entiendo, Dios, voy a interceder por mi pueblo. Apenas cuando él estaba haciendo eso, ya el cielo se había abierto, ya un ángel había salido del cielo volando para darle la respuesta a Daniel. Eso quiere decir que tu comunión íntima en tu corazón es poderosa, porque abre los cielos, mueve ángeles, mueve ejércitos a tu favor, abre mares, trae milagros con solo pensarlo, con solo meditarlo, con solo comunicarte. Dicho de otra manera, tu comunión es tu lenguaje de tus pensamientos. Es un lenguaje espiritual. Escuche, todavía no hemos llegado a donde lo quiero llevar. Así que no se duerma, porque aquí tengo el micrófono. Escuche, tu comunión mueve a Dios. La Biblia dice: antes que clamen, dice Isaías 65, versículo 24, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. ¿Cómo así antes que clame? Porque ya clamaste dentro de ti, ya clamaste en tu corazón, ya Dios te escuchó. ¿Cómo así que mientras habla? Porque antes de hablar tú lo piensas. Ya lo habías meditado, ya lo habías pedido en tu corazón. Eso quiere decir que puedes tener comunión con Dios en cualquier lugar. Mientras vas en el bus, mientras estás conduciendo en el carro, puedes tener comunión con Dios. En vez de estar peleando que el chofer te dejó una cuadra después, bendita sea la gloria del Señor. Comunícate con Dios, ten comunión con Dios en tu corazón. Dile todo el tiempo: Espíritu Santo, lléname de tu presencia.
presencia, puedes tener comunión con Dios mientras estás trabajando, mientras estás haciendo el aseo, en cualquier lugar. La Biblia dice: el que invocare el nombre de Dios será salvo. Tus pensamientos son un lenguaje espiritual con el cual te puedes comunicar con Dios. Escuche bien, esto no se trata de una oración mental, esto no se trata de mentalismo, esa es otra cosa. El mentalismo es el poder de la mente, este es el poder de Dios a través de la mente del hombre. Escuche, si un pensamiento, mire, un pensamiento es tan delicado, un pensamiento, una imaginación te puede lanzar a los brazos de una mujer. Con el pensamiento, con la imaginación, se le puede hacer daño a una persona. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con solo pensarlo, con solo imaginarlo, ya la tocó, ya la observó, ya la sintió, la tocó con su mente, la sintió con su mente. Lo enviaron, lo acercaron a una mujer que estaba a distancia de él. La Biblia nos dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Por qué se te está llamando homicida si todavía literalmente la persona no le ha hecho nada? Porque su pensamiento lo acercó a la persona, el pensamiento lo hizo tropezar, la imaginación. Entonces escuche bien, le voy a cambiar el principio. Si un pensamiento te acerca a alguien, un pensamiento también te acerca a Dios. Vaya conmigo al libro de Filipenses, sí quiero que lo leamos. Filipenses capítulo 4, versículo del 8 al 9. Vaya conmigo para que usted vea que es la Biblia quien lo dice. Deme su amén cuando lo tenga. Dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y mire lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Mire lo que dice: y el Dios de paz, ¿qué dice? Estará con vosotros. Pero hay un contexto. La Biblia dice que Dios estará contigo cuando pienses en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que merece alabanza. Cuando tú piensas todo el tiempo, ¿qué era lo que Pablo estaba diciendo? ¿Qué es todo lo bueno? ¿Qué es todo lo justo? ¿Qué es todo lo de buen nombre? Es Cristo. Pablo lo que estaba diciendo: cuando ustedes todo el tiempo piensan a Jesús, adoran a Jesús, alaban a Jesús desde su interior, desde su corazón, no necesitas tener una alabanza, lo puedes adorar en tu meditación, en tu corazón. La Escritura dice claramente que el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, se acercará a vosotros. Esto quiere decir que Dios puede estar a la distancia de un pensamiento. La gente quiere buscar a Dios afuera cuando Dios lo tiene adentro. Ok, quiero pasar al tercer paso, o al tercer nivel. Escuche. Entonces vamos por unión. Número dos.
comunión. Y número 3, escuche bien, gobierno. Gobierno. Escuche bien. Escuche bien. Tu comunión constante en tu corazón se convierte en el gobierno de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Libro de Romanos capítulo 8, verso 26 al 27 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, cuando oras constantemente en tu corazón, ya no eres tú el que ora. Ahora es el Espíritu Santo que ora dentro de ti. Gemidos indecibles lo que significa es un suspiro, murmurar, orar inaudiblemente, imperceptiblemente. Lo que significa es gemir, lamentar, llorar, pero sin palabras. Es decir, con el lenguaje de los pensamientos. Ahora ya no somos nosotros los que clamamos, el que llora, el que habla, sino el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Él ora, Él pide, Él clama, Él llora, Él gime dentro de nosotros. Él intercede no solamente por nuestras debilidades, sino por las debilidades de otros. En otras palabras, el Espíritu Santo toma el mando. El Espíritu Santo toma el volante, toma el gobierno de la oración dentro de nosotros. Es como el efecto de la bola de nieve. Una persona comienza haciendo una pequeña bola que al lanzarla, ella misma va creciendo, ella misma va aumentando. A medida que aumenta su velocidad, va aumentando, va creciendo. De la misma manera, comenzamos con la comunión, pero hay un momento en que el Espíritu Santo se mete en tu altar, se mete en tu oración, y Él toma el mando, toma el gobierno, y la oración empieza a aumentar, y la oración empieza a ser más eficaz, y la oración empieza a ser gobernada por Él. Entonces ya no oras desde tus deseos, desde tus intenciones, desde tu voluntad, desde tus pensamientos. Ahora ora desde su deseo, desde su voluntad, desde sus pensamientos. Tus pensamientos están alineados con Dios. Es como si Dios estuviera orando dentro de nosotros. La Escritura nos dice acerca de un hombre llamado Esteban. Esteban, que era uno de los 7 diáconos, que cuando vino la persecución en la iglesia, salió disparado de ese lugar. Y Esteban empezó, la Biblia dice que Esteban lo tomó el Sanedrín, que era el parlamento religioso que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Esteban se pone ante toda esa cantidad de viejos que habían ahí, religiosos, y empieza a predicarles, empieza a hablarles y a mostrarles lo que dice la Escritura desde Génesis hasta los tiempos de Jesús. Y le dice de Abraham, y les dice de José, y les dice de David. Empieza a darle semejante predicación para llegar al lugar donde tenía que llegar. Entonces Esteban le dijo: espérense ahí que ya les voy a entregar la llave del mensaje. Y les digo: ustedes fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaban que la llave era
Ve, callate, casa. Ustedes son unos asesinos. Mataron a Jesús. Y cuando ellos vieron que él los estaba acusando y les estaba predicando la verdad, hasta ahí todo estaba bonito. El problema fue cuando les dijo que ellos habían matado a Jesús. La Biblia dice que le crujían los dientes, se llenaron de odio, lo sacaron de allí y empezaron a lapidarlo, empezaron a golpearlo. Violentas golpes con las piedras caían sobre la vida de Esteban. Pero dice la Biblia que Esteban, puesto los ojos en el cielo, dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo y vio a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Así que cuando le estaban golpeando, él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero escúcheme bien, Esteban hace una oración tan poderosa. Él dice: Señor, no le tome en cuenta su pecado. Y habiendo dicho esto, él murió. Escuche bien, ¿tú crees que alguien que está siendo maltratado, está siendo perseguido, lapidado con aquellas enormes piedras en su cuerpo, tú crees que una persona va a orar de la manera como estaba orando Esteban? ¿Tú crees que una persona va a decir mientras lo están crucificando: Señor, no le tomes en cuenta su pecado? No, amados hermanos, no nos las tiremos de arcángel querubín. No es así, no es así que oramos. Nos volvemos como Juan y Jacobo. Señor, quiere que oremos a Dios para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Así es que oramos. Porque estamos controlados es por la carne. Por eso oramos de esa manera. Ay, Señor, me cae gordo. Lo mastico pero no lo trago. Me cae mal. Señor, llévatelo ya o yo te lo mando. Ay, Señor, mejor es que ese hermanito no se congregue en la iglesia. Así oramos. Porque en vez de nuestra oración ser gobernada por Dios, en vez de que le entreguemos el mando de nuestra oración, nosotros tenemos el timón de la oración, nosotros tenemos el volante de la oración. Pero cuando le entregamos el mando, le entregamos el gobierno, entonces ya no son nuestros deseos, ya no se trata de lo que sintamos, empezamos a sentir lo que Dios siente, empezamos a sufrir como Dios sufre, empezamos a clamar de la misma manera, porque Dios que toma el control, empezamos a sentir el dolor de Dios. Escúchame bien, amada iglesia, Dios va a cambiar tu oración. Dios a partir de hoy va a cambiar tu oración. Invita al Espíritu Santo a tu altar, invita al Espíritu Santo a tu oración. Amados hermanos, a veces somos tan metódicos, todos los días venimos con las 55,000 peticiones delante de Dios, parecemos unos católicos. Lo único es que no tenemos pepas para orar pepa por pepa, pero tenemos escrita oración por oración. Bendita sea la gloria del Señor. Y Dios diciéndote: dame el mando, dame el gobierno de tu oración. Escuche, a veces lo que quiere el Espíritu Santo es que usted cante una alabanza. No importa que tengas la voz como el gallo Claudio o como Edwin. Yo por su esposa, por eso lo dije. A veces lo que quiere el Espíritu Santo es eso, que cantes una alabanza. Y estás en la oración y te levantas a las 3 de la mañana, a las 4, no sé, mientras vas en el bus, lo que sea. Y la oración, y se te mete la alabanza en medio de la oración y tú dices: no, ahora no tengo tiempo de cantar alabanza. Voy a orar por la deuda que tengo de aire.
todavía no le he pagado. Entonces, escuche bien. A veces Dios lo que necesita es que cantes al Señor, es que lo adores. La Biblia dice que el apóstol Pablo y Silas fueron metidos en una cárcel en el calabozo del más adentro. Las cárceles, los calabozos estaban debajo de la tierra en aquel tiempo. Y a la medianoche la Escritura dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y de repente vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Qué terremoto tan raro. Porque un terremoto se caen las paredes, las estructuras, el techo. Ahí no se cayó techo, ni se cayó paredes, ni se cayó nada. Lo único que se le cayeron fueron las cadenas que los tenían atados. Lo único que se abrió fueron las puertas, las celdas de los presos que estaban allí. Era un terremoto raro, pero Dios puede convertir un terremoto en tu mejor bendición. Dios puede convertir tu peor situación en la mejor de todas. Escuche bien, ¿usted cree que Pablo y Silas cantaron alabanza, himnos a Dios por cantar? No, era el Espíritu Santo que les estaba diciendo: yo les voy a solucionar este problema si ustedes me adoran, si ustedes me alaban, si ustedes cantan alabanzas a mí. En otras palabras, si en tu altar Dios te manda a cantarle una alabanza, cántasela, adora a Dios. Eso lo único que quiere decir es que tu problema y mi problema ya está resuelto. Dios quiere es que lo adores. A veces somos tan metódicos. Dios te pone una persona para que ores por ella. Te la pone así al frente, en tu mente, estás orando con los ojos cerrados. Ay, me estoy distrayendo. Y la quitas de tu mente. Y empiezas a orar por tus 50,000 peticiones. Y cuando llegas a la iglesia, la primera persona que te encuentras es con ella. Ay, hoy te tenía en mi mente. ¿Y por qué crees que Dios te lo puso en tu mente? Para que oraras por Él. Mire, a veces, mire lo que le voy a decir. Agarre estas cosas. A veces nuestros problemas están en dejarnos gobernar en la oración por el Espíritu Santo. Dios le dijo a Job. Job estaba con una lepra, un cáncer en la piel. Su esposa lo había abandonado. Estaba en bancarrota, en ruina. Y claro, alguien así lo que hace es ayuno para que Dios lo saque de esa miseria, para que Dios lo saque de ese problema que tiene. Pero Dios le dice a Job: Job, ve y ora por tus amigos. Señor, ¿cómo así? Sí, ora ahí por tus amigos. Y la Biblia dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios bendijo el postrer estado de Job y le dio el doble de todas las cosas que había perdido. En otras palabras, Job se olvidó de su dolor, se olvidó de su lepra, se olvidó de sus problemas y empezó a pensar en los problemas de otros. Pero no fue que Job quería orar, fue que Dios lo impulsó, fue que Dios le dijo: ora por él, ora por esta persona. Cuando Dios, escúcheme bien, se mete en el gobierno de tu oración, es porque Dios quiere romper cadenas, es porque Dios quiere bendecirte, es porque Dios quiere aumentar el doble las cosas en tu vida. Si Dios te está poniendo a orar por el problema de fulano y no por tu problema, es porque ya tu problema se ha resuelto. Es porque ya Dios dice: no te preocupes de eso, no te necesito allí, te necesito acá, porque acá es donde yo me voy a mover. ¿Sabes qué pasa cuando le permites al Espíritu Santo
tomar el control, el mando, el gobierno de la oración. Simplemente estás legalizando, le das legalidad a Dios para Dios actuar. La oración que hizo Esteban fue una oración tan poderosa, tan corta, tan simple, pero poderosa, porque las oraciones más poderosas no son las que haces en la carne, son las que el Espíritu Santo te gobierna. A veces decimos, oramos una hora, pero salimos igual. Pero Esteban dijo: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Gimió desde su interior y fue tan poderoso que esa oración alcanzó a un hombre terco, obstinado, que lo estaba viendo, que lo estaba observando. Era Saulo de Tarso. Ahí estaba. Días después él se encontró con Dios porque alguien oró por él. Yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios te va a cambiar tu estrategia, que Dios va a cambiar tu mando, de que Dios se va a meter en tu altar y te va a poner a orar por gente que tú ni siquiera conoces, pero es porque el reino te necesita de rodillas, el reino te necesita en su oración. Dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, cuando la oración está gobernada por el Espíritu Santo, ya está. Ya Dios te oyó. Y si Él te oyó, ya lo tienes. Dile que está a tu lado, ya es tuyo. Ok, y por último, escuche bien. Por último, es el nivel de intimidad. Escuche. En el versículo que comenzamos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí la palabra conocer es la palabra hebrea yadab, que tiene algunos significados. Yadá significa un conocimiento, pero significa un conocimiento intelectual. Es decir, hay gente que conoce a Dios por la Biblia, por lo que la Biblia dice. Incluso el diablo conoce la Biblia y se la sabe mejor que nosotros, porque Dios lo dotó de una inteligencia que se corrompió. Pero hay gente que conoce a Dios es por lo que lee en la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Lo otro que significa es un conocimiento experimental, es decir, hay gente que conoce a Dios porque tuvo una experiencia con Dios. Dios me sanó de cáncer, sé que Dios es real. Dios me pagó la deuda, sé que Dios es real. Dios me bendijo, sé que Dios es real. Pero esta palabra también significa no solamente un conocimiento experimental, sino un conocimiento íntimo. Significa tener relaciones íntimas. La Biblia dice: conoció Adán a su esposa Eva. Cuando quiere decir conoció, es que tuvieron relaciones íntimas. Intimidad es ser conocido por lo que uno es, sin filtros, sin máscaras. Intimidad muestra lo vulnerable que nosotros somos, porque deja al descubierto nuestros secretos, deja al descubierto lo más profundo de nosotros. Le voy a decir algo. No hay alguien que más le conozca en esta vida, después de Dios obviamente, que su esposa y su esposo. Nadie le va a conocer más que su pareja, su cónyuge o su esposo. Nadie más. Porque usted con su esposo, con su esposa, usted no anda con máscaras. Usted no anda con filtros. Si usted está enojado o usted está enojada, usted le monta su carota enseguida. Y si no le monta su carota, usted se lo dice. En cambio, si otro, usted lo disimula. Pero con su esposa usted no es así. Entonces su esposa lo conoce.
Usted con su esposa no se pone con filtros y que ay, me va a ver los gorditos, las llanticas, las arruguitas, las imperfecciones en el cuerpo. No, 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 no. Porque le conoce tal como es él. Tampoco se pone a fingir alegría o paz y bienestar cuando realmente está triste y preocupado. Usted se muestra tal como es. Y la razón por la que otras personas no pueden conocer esta faceta de su vida es porque jamás tendrán la intimidad que usted tiene o la relación que usted tiene con su cónyuge o con su esposa. Jamás. Porque usted se muestra tal como es. De la misma manera pasa cuando Dios te pasa al nivel de intimidad. Conocerás a Dios tal como es Él. Él te mostrará su persona. Recuerde que Dios es una persona. Él es Dios, pero también es una persona. Entonces Él te expresará su carácter, te expresará su ser, su esencia. Te serán descubiertos y revelados en tus momentos de intimidad con Él. Vas a conocerlo a Él. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alguien que ama a Dios pasa tiempo con Él. Pero el otro versículo dice, pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu. Miren lo que dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Desafortunadamente hay gente que solo conoce lo superficial de Dios, pero muy pocos llegan a conocer las cosas profundas de Dios. Es decir, lo más hondo de Él, lo más inaccesible de Él, lo que pocos conocen, lo que quizás nadie conoce de Dios, se te es mostrado y descubierto por la misma persona de Dios cuando pasas intimidad con Él. Pocos conocen de ti tus sueños, ¿cierto? Pocos conocen de ti tus anhelos. Pocos conocen de ti tus proyectos de vida. Pocos conocen de ti los secretos. Quizás ninguna persona conozca de ti tus traumas, tus heridas, tu dolor. Pues de la misma manera, pocos conocen de Dios algunas cosas de Él. Quizás nadie conozca de Dios algunas cosas de Él, pero cuando te vuelves tan cercano, cuando te vuelves tan íntimo, cuando no te quedas en lo superficial, sino que vas a lo más profundo con Él, a la intimidad de Él, Dios te revela lo que nadie conoce de Él. ¿Usted por qué cree que Dios le dijo a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú conoces. Le dijo que tú no conoces, porque habían facetas de Dios que Jeremías, siendo profeta, siendo experimentado, siendo un hombre de Dios, todavía no conocía de Dios. Pero cuando él estaba en el secreto con Dios, se lo fueron reveladas. Dios te está esperando para revelarse, para descubrirse, para mostrarse tal como es Él, para darte dones únicos y exclusivos que saldrán de Él para ti, para darte fórmulas, para darte estrategia, para mostrarse tal como es Él. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios quiere que nosotros pasemos momentos de intimidad con Él.
Mire, Dios tiene sus íntimos. Jesús tenía sus íntimos. Jesús no se comportaba con todas las personas de la misma manera. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús subió al monte, el monte de los olivos, donde él oraba, donde él pasaba tiempo con Dios. Y la Biblia dice que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y cuando Jesús estaba allí, la Escritura dice que se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, su rostro resplandeció como el sol. Y apareció Moisés y Elías, y él estaba conversando con Moisés y Elías. Y era tanta la presencia que le dijo: Señor, ¿quiere que aquí hagamos 3 tienditas, 3 enramadas, y aquí, y habitemos aquí contigo? Y Dios le dijo: no digáis a nadie la visión. Escuche bien, Dios sabe por qué escogió a Pedro, Jacobo y a Juan. No a todo el mundo se le puede mostrar una visión de ese calibre, una visión de ese nivel. No a todo el mundo se le puede contar las cosas. Jesús sabía quién se las decía. Amados hermanos, si otros los hubieran visto, hubiesen dicho: Jesús es un espiritista, Jesús es un brujo, como decían los fariseos. Pero Jesús sabía a quién descubrirle, a quién revelarle algunas cosas, y sabía también quién le podía guardar el secreto. En otra ocasión, la Escritura nos dice que vino un principal de la sinagoga llamado Jairo y le dijo a Jesús: Jesús, ven a mi casa porque tengo una hija como de 12 años que está a punto de morir. Su hija murió. Y Jesús dijo: vamos para allá. Uy, el maestro va a resucitar. Vamos a ver cómo es que se resucita a los muertos. Vamos a ver cómo es que la levanta. Pero la Biblia dice que y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Los discípulos querían entrar. Tomás, pero es que Tomás era un incrédulo. No, está descartado. Simón el celote: no, tú todavía eres un guerrillero. Mira, ahí tienes la machetilla. Abierto. No permitió que nadie le siguiera, pero tomó los íntimos: Pedro, Jacobo y Juan. Venga, yo les voy a enseñar cómo se resucitan los muertos. Y no es casualidad que luego Pedro, en el libro de los Hechos, él se describe un milagro donde resucita una mujer. ¿Y sabes por qué? Porque era Jesús que se lo había explicado en la intimidad. La Biblia también nos dice que cuando Jesús estaba en su peor momento, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. No a todo el mundo usted le dice que está triste. No a todo el mundo usted le dice que está desanimado. No a todas las personas usted le dice eso. No a todas las personas usted se le descubre su corazón, usted se le abre de esa manera. Amados hermanos, yo vengo a decirte de parte de Dios que tenemos que pasar tiempo con Dios. Ellos conocieron lo profundo de Dios, conocieron una faceta de Dios que otros no conocían. Cuando tienes intimidad con Dios, Él te mostrará visiones, te mostrará sueños, te mostrará cosas. La Escritura nos dice que cuando María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, ella guardaba todas estas cosas en tu corazón. Cuando eres íntimo de Dios, no le andas diciendo a todo el mundo lo que Dios te dice, las visiones que tienes. Por eso eres íntimo con Dios. Cuando eres íntimo con Dios, Dios te permite ver cuál es la enfermedad que está atacando a las iglesias, cuál es el pecado en el que cayó alguien, cuál es el virus que está atacando. No para que critique, no para que señale, sino para que tus rodillas le levantes, para que le resucite. Cuando eres íntimo con Dios, Dios te muestra, te revela, escúchame bien, su dolor, te revela sus marcas, sus heridas, sus tristezas. Dios te revela lo más profundo de Él. Y termino con esto. La Biblia dice: está quieto y conoce que yo soy Dios.
Lo que está diciendo este salmo es que a Dios lo vamos a conocer en la quietud. No importa si todo a tu alrededor se derrumba. Lo que Dios quiere es que estés quieto para que puedas tener intimidad con Él. Y no estamos hablando de inactividad física, de pasividad corporal. Estamos hablando de la quietud de tu alma, de la quietud de tu corazón. Cuando estás quieto es cuando Dios se quiere revelar en intimidad contigo. Vamos a colocarnos de pie.